Bueno, después de la introducción ya estamos aquí. Es un honor y un gusto tener finalmente la oportunidad de estar aquí con la gran Victoria Villarroel. Bueno, muchas gracias Vicky por participar, por venir acá al programa, que hace rato la gente te está pidiendo un montón, un montón. Creo que de las personas que más piden para venir al programa es Victoria Villarroel. Pongo cada vez que pregunto, ¿quién puede venir al programa? ¿A quién invito? Villarroel. Así que muchas gracias por estar, muchas gracias por venir y un gustazo, la verdad, tenerte aquí en el cuarto programa de Breakpoint. Hola Mariano, ¿cómo estás? Hola a todos los que nos están viendo. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que no es que me hice desear, pero bueno, pasaron varias cosas. Hemos trabajado mucho estos meses y han sido súper intensos. Así que bueno, cuando reabriste el nuevo ciclo de Breakpoint, bueno, ahí acepté obviamente para estar en alguna de las sesiones. Sí, sí. Bueno, justamente te quería arrancar preguntando por eso. ¿Cómo vienen siendo estos primeros meses dentro de la Cámara de Diputados, dentro del Congreso? ¿Cómo se siente ya ser diputada nacional? Bueno, primero para mí es el logro de un montón de años militando no solamente por el tema de las víctimas del terrorismo, sino desde una visión de los derechos humanos que nos abarcara a todos los ciudadanos más allá de las ideas políticas que tengamos, la religión, el sexo, etcétera. O sea, yo siempre tuve una visión de los derechos humanos mucho más amplia que la que tiene el Estado en las últimas 4 décadas, pero muy acentuado desde el kirchnerismo, desde el año 2003 para acá, casi en los últimos 20 años. Así que, primero, un logro enorme para mí porque de alguna manera estoy hace 16 años manteniendo la coherencia en el discurso, en las ideas, en la sinceridad, en lo que le quiero transmitir al ciudadano respecto de lo que pienso y de lo que defiendo. Así que, primero, bueno, una experiencia para cualquier ciudadano que le tiene que dar esperanzas de que vos podés militar, te podés mantener en ideas, incluso que no sean aceptadas por la sociedad, pero que no por eso dejan de ser ideas que están bien. En el resto del mundo, mi enfoque en pos de las víctimas del terrorismo es un enfoque totalmente aceptado, que nadie discute que una víctima del terrorismo tiene derechos, que nadie discute que los derechos humanos son para todos más allá de tu ideología o de cómo pienses. En síntesis, creo que eso tiene que servir, digamos, de alguna manera como para dar ánimo a cualquiera que quiera implicarse en política, más allá de que yo creo que todos los ciudadanos nos tenemos que implicar en política. O sea, esto no es una cuestión solamente de militancia o de que vos tengas una causa que defender. Todos tendríamos que estar controlando qué es lo que hacen los políticos, qué deciden sobre nuestro futuro los políticos. Así que, bueno, desde ese punto de vista, sumamente positivo. Siempre mi agradecimiento a Javier Milei, que me dio la oportunidad no solamente de que me pudiera candidatear, sino también de que estas ideas que estaban totalmente silenciadas pudieran llegar a la masividad del pueblo argentino. Y después, bueno, lo que es la experiencia de ser diputados, la verdad es que como todos sabemos, con Javier solo hemos tenido 4 sesiones en la Cámara de Diputados, somos 257 diputados, solo hemos sesionado 2 veces en diciembre, perdón, sí, 2 veces en diciembre y 2 en marzo, si mal no recuerdo. O sea, son 4 sesiones nada más. Hasta ahora se han tratado muy pocos temas y en este momento no estamos sesionando por lo que es el juego entre el oficialismo y la oposición, y tampoco hay constituidas comisiones en este momento, salvo unas 4 comisiones, las cuales yo no integro. Yo había solicitado otras que todavía no se constituyeron. Así que estamos, mientras tanto, en lo que tiene que ver conmigo, yo estoy trabajando en diferentes temas que me interesan, en diferentes proyectos de ley, atendiendo a diferentes sectores de la sociedad. Así que, bueno, trabajando, pero esperando que se nos dé la oportunidad de plantear no solamente los proyectos de ley, sino las ideas en el recinto. Sí, sí, sí. Bueno, muy interesante todo esto que decías. Voy a ir en varias partes tomando varios puntos de lo que decías. Esto de que ahora sí, realmente dejó de ser un poco mala palabra defender estas ideas, pero cuando comenzaste en su momento era un sacrilegio cuestionar, ¿no? Un montón de cuestiones que
hoy en día uno ya se anima un poco más a cuestionar y han librado toda esta batalla a través de tantos años. Imagino la gran satisfacción que debe ser hoy en día que ya cada vez más gente va abriendo los ojos ante diferentes cuestiones. Mucha gente preguntaba acá antes de que ingresaras que te consulte por esto de qué te motivó a tomar esa lucha de defender a las víctimas del terrorismo. Bueno, mi familia fue víctima del terrorismo. Mi papá era militar y estuvo en una unidad militar que fue tomada por terroristas del Ejército Revolucionario del Pueblo en el año 73, en democracia. Estaba el presidente Lastiri y mi abuelo era historiador naval y tuvo 4 tentativas de bomba de montoneros. Cuando vos vivís eso desde muy chico, bueno, tenés 2 posiciones frente a la vida. O tenés miedo y vivís toda tu vida con miedo, o luchás. Y a mí me enseñaron que había que luchar. No solamente porque nos había atacado a nosotros en forma directa, más allá de que tuvimos mucha suerte porque nadie de mi familia, ningún ser querido resultó herido ni se murió, sino simplemente porque hoy nos tocaba a nosotros, pero mañana te tocaba a vos. Sí, sí. Entonces, había que implicarse, había que comprometerse en un tema que nos tocaba a todos, porque el tema del terrorismo parece súper lejano y yo creo que muchos tal vez de los que nos están viendo ni saben lo que pasó, pero en la década del 70 el terrorismo, o sea, organizaciones armadas como Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo, Fuerzas Armadas Peronistas, Fuerzas Armadas Revolucionarias, más de 15 grupos armados actuaban en nuestro país tanto en gobiernos democráticos como en gobiernos de facto. De hecho, la mayor cantidad de atentados terroristas se da durante los gobiernos democráticos, o sea que es mentira que luchaban contra una supuesta dictadura. La realidad es que luchaban contra la democracia porque querían tomar el poder y querían instaurar una república, una república comunista como era Cuba. En ese momento, muchos sectores de la sociedad resultaron agredidos. O sea, el sector de los uniformados fue uno, pero otros fueron los jueces, por ejemplo, que eran amenazados, sufrían atentados con bombas, intentos de secuestro, asesinatos. Los periodistas, por supuesto también los obreros, porque en las empresas, las organizaciones estas que cometieron actos de terrorismo se infiltraban en las empresas, metían tipos que eran en realidad terroristas y que militaban desde adentro de las empresas para convencer a otros obreros o a otros trabajadores de sumarse a la revolución que nadie les había pedido, porque en ese momento había un 4% de pobreza. Hoy estamos pasando el 40% con suerte. Entonces, en esa situación de caos total, todo el pueblo argentino fue agredido. A partir del 83 se juzgó solo una parte, se juzgó a los agentes del Estado, es decir, a los uniformados que habían participado de la represión, primero por orden de un gobierno constitucional, que era el de Isabel Martínez de Perón, y después por orden del gobierno de facto. Pero hubo una parte de la sociedad que nunca respondió por sus crímenes, que son los terroristas. Y a esa gente es a la que yo estoy desde hace 16 años señalando en la impunidad de la que gozan. Yo entiendo que hay muchos que piensan, Victoria solo puede hablar de este tema, Victoria solo se circunscribe a esto y no puede hablar de ninguna otra cuestión. Eso no es verdad, pero la realidad es que si vos no tenés ningún tipo de medios, el Estado te ignora, a tus víctimas las elimina de la historia, la única forma de lograr que la sociedad escuche es todo el día repitiendo y explicando la misma cuestión. Hoy puedo hablar de otros temas, hoy tengo más amplitud para llegar a la sociedad en otras cuestiones, pero durante muchos años y principalmente durante el kirchnerismo, pero también durante el gobierno de Cambiemos, hubo que focalizarse, porque lo que tenía enfrente era a tipos que además de haber cometido crímenes atroces, se estaban indemnizando entre ellos. Porque hoy salta lo de Nacha Guevara y los 12 millones de pesos. Sí, Pero sí. ¿sabés qué, Mariano? Esto se viene dando desde hace años, desde el 94 en adelante, que esta gente se está indemnizando entre ellos. Hay terroristas que han cobrado 2 y 3 indemnizaciones. Hay familiares de terroristas que han cobrado cuando sus familiares murieron poniendo bombas, o sea, no murieron asesinados por el Estado o en una circunstancia en la que vos le puedas responsabilizar o cargar la culpa al Estado, sino poniendo una bomba, tomándose la pastilla de cianuro, muriendo en combate, etc. En definitiva,
¿Qué me impulsó a meterme en esto? Me impulsó el que me repugna la injusticia, me repugna la impunidad del que comete un delito. Quien comete un delito debe responder por eso, sea quien sea. Y acá en este país hay gente que no responde exclusivamente porque es de izquierda. Y ya es hora de que ese tema se vaya terminando, ya es hora de que esa gente responda. Pero si la sociedad no se implica, no presiona, no se siente agraviada, aunque no le toque, el día que le toque algo, el resto de la sociedad va a mirar al costado. ¿Y sabés qué, Mariano? En mi caso, en el caso de Victoria Villarruel, nunca van a poder decir que miré al costado. Y eso a mí ya me deja tranquila. Sí, sí, ni hablar, ni hablar. Y además es un tema muy sensible que durante muchos años, y uno cada vez que lo toca hoy en día todavía, parece que lo llevaran y te acusan a uno, ¿no? De justificar cosas que sucedieron. Y no, uno está diciendo, no, no, se cometieron crímenes de un lado y del otro, ¿no? Porque siempre está eso de que a la primera decís, no, pero esta gente tan santos no eran, tan esto no eran, y dice, ah, no, y ya te tildan a la primera de cambio de asesina, de negacionista, de justificar crímenes, un montón de cuestiones que en realidad los que ven asesinatos buenos y asesinatos malos son ellos, que ven solo una parte de la historia con gente mala y gente buena, lo ven en una cuestión así tan binaria. Bueno, vos sabés que tal cual, lo ven como un blanco y negro, pero el tema es que todos los buenos están de un lado y todos los malos están del otro. Y eh, de alguna forma, esa puerilidad, esa forma de explicar la historia para niños tan chiquitos, nos está haciendo un montón de daño como sociedad. Porque mientras esto pasa, el pueblo argentino, con el hambre de sus millones de habitantes, con la miseria, con la falta de oportunidades, que están pagando cada uno de los argentinos, está indemnizando a esta gente, está bancando estructuras que nos cuestan millones, como la escuela, la ex ESMA, que hoy es el Museo de la Memoria, ONGs como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Yo le pregunto a los que nos están mirando, ¿ustedes saben que estamos manteniendo la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo? Universidad que no da ningún título habilitante para absolutamente nada serio, porque dudo que alguien se pueda presentar y diga, yo soy recibido de la Universidad de la Madre de Plaza Sí, de sí. Mayo. O sea, salvo en Zurdolandia, no hay forma de que alguien tome ese título como válido para nada. Sin embargo, nosotros estamos bancando eso. Estamos bancando que un montón de hijos de personas que integraron Montoneros o el ERP ocupen puestos importantísimos de gobierno exclusivamente por ser hijos de personas que integraron Montoneros o el ERP, es decir, hijos de terroristas. Y por supuesto, y esto lo aclaré 700 veces, pero no está mal aclararlo 701, el hijo de un terrorista no es culpable de los crímenes de sus padres, pero en el momento en el que justifica el terrorismo que cometieron sus padres y la violencia armada, discúlpame, pero te estás convirtiendo no en cómplice, pero sí en alguien que está avalando eso. Y eso es lo que permitió que llegara gente como Donda, como Cabandier, como Raberta, como Guado de Pedro, infinidad de Volnovich, o sea, me tendría Pietragala, secretario Sí, de sí, Derechos estamos hasta Humanos, o mañana sea, si nos ponemos a... bueno, viste, por eso, si tengo que empezar a detallar la cantidad de familiares que hay de esta gente, entonces se entiende la tergiversación histórica. A mí la historia no me tiene que caer bien, la historia es lo que es y hay que aceptarla como país y hay que tomar las medidas para que quienes cometieron crímenes paguen, pero también para que en algún momento se supere. Esto es una herida abierta desde hace 4 décadas que no solo heredó mi generación, la hereda la tuya y la hereda también cualquier chico que nazca hoy en Argentina. Bueno, es hora de que haya justicia, verdad y reparación para las víctimas del terrorismo y que se termine la impunidad de esta gente. Dicho esto, ¿qué me impulsó a meterme? El compromiso que hay que tener en todas las causas, el compromiso que tiene Javier para que se reduzca el tamaño elefantiásico del Estado, para que se reduzca la carga sobre los ciudadanos, para que se reduzca el gasto público que hay. Bueno, estas son causas que tomamos personas que somos tildadas de políticamente incorrectas, pero que hoy, sin embargo, en la sociedad estas ideas son escuchadas y son reproducidas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Simplemente que hay que meterse. No hay que dejar que la historia y que los hechos de tu país te pasen por delante sin que vos participes. Sí, 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 ni hablar, ni hablar. Y bueno, recién lo comentabas, esta batalla que están dando con Javier, bueno,
la campaña del año pasado ha sido impresionante, ha sido una locura. No sé cómo lo has vivido realmente a todo eso, que fue una revolución total en el mundo de la política y se sigue dando hoy en día, ¿no? Con lo que están haciendo vos y Javier, que bueno, volviendo ya a lo que es la actualidad en el Congreso, ¿no? Que ahora todo el mundo está pendiente de lo que sucede en el Congreso justamente por la aparición de esta gente nueva en la política para escuchar lo que dice Javier. Nos fumamos los discursos de los 150.000 que vienen antes y decimos, che, estos tipos son un desastre. Y estamos tomando cada vez más conciencia de que son impresentables, que dicen una cosa y votan otra, que dicen una cosa completamente distinta a lo que decían después en campaña. Es tremendo eso. Bueno, vos sabés que cuando fue la primera sesión, que fue la del acuerdo del FMI, si mal no recuerdo, en diciembre, bueno, que fue una sesión de más de 20 horas, realmente fue una maratón. Yo lo que no podía creer, primero que arrancamos pasado el mediodía. Segundo, durante 4 horas hubo homenajes de todo Sí, tipo, es verdad. homenaje de tal cosa. Los adolescentes que tenemos a nuestra izquierda, que literal es la izquierda, estos que viven en un colegio secundario eterno, poniéndose a hablar siempre del mismo tema, o sea, planteando como discursos cuestiones que no tenían absolutamente que ver con el tema que se trataba ese día en sesión, o sea, en el recinto, y luego de eso, bueno, dieron sus discursos, finalmente cada jefe de bloque, allí habló Javier, era una cuestión económica, tiene que hablar él, lógicamente, en otras cuestiones que son jurídicas, legales o de otros temas, voy a hablar yo. Nosotros nos hemos dividido las materias, no pensamos hablar siempre el mismo, y eso, estas cuestiones que son propias de su expertise, las tenía que tratar él. Claro. Bueno, él da su discurso, realmente ahí es como vos dijiste, la gente, los 256, 55, yo estaba al lado de Javier, escuchando a ver qué iba a decir Milei, dio un discurso realmente excelente, y a partir de allí se abría para que demos todos un discurso, todos los que quieran anotarse. Yo me había anotado inicialmente, era la primera vez que sesionábamos. Cuando escuché el discurso de Javier, pedí que me borraran del listado. Sin embargo, hubo 150 discursos más. Y quiero decirte algo, Mariano. Terminamos la sesión como a las 7 de la mañana, después de escuchar a más de 150 diputados diciendo exactamente lo mismo en uno y otro sentido. Gente que evidentemente no quiere darse cuenta de que mientras a la madrugada estábamos ahí, estaban todas las luces del Congreso prendidas, había policía y custodias designadas, había un montón de empleados haciendo horas extras en el medio de la madrugada, buffet de comida, choferes, o sea, toda una estructura que le cuesta millones al pueblo No, la argentino casta. solamente para sacarse las ganas de decir algo, al menos figurar. Cuando acá lo que hace falta es grandeza. Por esa razón, yo no estoy dando discursos hasta que no se dé una materia y una sesión en la que realmente tengo algo para aportar, porque para decir cosas que van a decir 300 tipos también, aparte de mi persona, la verdad que me parece un gasto superfluo, pero además enorme en las espaldas del pueblo argentino. Entonces, hay gente que no tiene para comer y a las 2, 3 de la mañana te sirven el buffet a los diputados. Entonces, el nivel de falta de ubicación que yo estoy viendo en la clase política, una vez que ahora estoy ingresando, realmente me escandaliza. Sí, Dicho sí. esto, nosotros, nuestra intención, mi intención es, por supuesto, representar la posición no solo del pueblo argentino, sino también de nuestros votantes que no han tenido voz en todos estos años, porque han estado silenciados por este juego de alternancia entre Cambiemos y el kirchnerismo. Así que en la oportunidad que se presente, cuando haya sesiones y sea un tema relevante y un tema en el cual tenemos que defender nuestra posición, no exclusivamente en cuestiones económicas, yo voy a estar presente. Mientras tanto, me parece que lo mejor que uno puede hacer como diputado es encontrarse con todos los sectores a los cuales pretende representar, con todas aquellas personas que necesitan tener voz, trabajar en proyectos de ley, nacionalizar en lo que tiene que ver con la libertad avanza, nacionalizar nuestro discurso. Este no tiene que ser un fenómeno de la ciudad de Buenos Aires, esto es algo que da lugar a todo el país y todo el país
se siente representado por este germen que nació aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y lo que viste vos en la campaña fue una muestra de lo que es cada vez que alguno de nosotros o va al interior o se mueve por la ciudad de Buenos Aires. Vos nos acompañaste a las caminatas y allí pudiste ver el fenómeno de que al principio sí eran más bien chicos adolescentes o Sí, muy sí. jovencitos, pero después venían las abuelas, después venían las madres, después venían los padres trayendo a los chicos. De hecho, al principio, con Javier caminábamos y bueno, era todo un fenómeno, era algo realmente impresionante. Ya después, en la confianza de nuestra relación, yo le decía, sos como Sandro, te van a arrojar las bombachas las señoras, porque claro, se le colgaban las señoras grandes, o sea, ya había dejado de ser un fenómeno solo de alguien que tenía 20 años para pasar a ser el fenómeno de la abuela que no quería que el nieto se vaya del país. Claro. Así que en ese sentido, la campaña tuvo dos efectos súper impresionantes y que tenemos que destacar todos los que compartimos una idea. El primero es que se rompió la barrera de que eran solo jóvenes los que venían a nuestras marchas o escuchaban nuestro mensaje. No es para nada reprochable, al contrario, o sea, logramos conquistar a la juventud cuando la juventud siempre había sido de izquierda. Claro. Pero eso va relacionado con el segundo efecto. El primero fue, logramos pasar la barrera de los jóvenes a la gente más grande. Y el segundo efecto fue, planteamos un discurso de batalla cultural. Es decir, le sacamos a la izquierda el monopolio que tenía en las calles. Planteamos ideas políticamente incorrectas y en definitiva le dimos voz a miles de personas que estaban totalmente silenciadas, en forma obligada o no obligada, pero que no podían decir cómo pensaban. Así que desde todo punto de vista, la campaña fue algo no solamente impresionante y un fenómeno político que creo que va a ser con el paso del tiempo estudiado, sino simplemente que es el puntapié de lo que tenemos que lograr en todo el país. Sí, sí, ni hablar. Y bueno, ese fenómeno que hemos vivido el año pasado durante las caminatas, durante todo lo que fue la campaña en la Ciudad de Buenos Aires, se ha replicado. He tenido la oportunidad de estar en Rosario, de estar en Mar del Plata, de estar en Córdoba. Bueno, este sábado estaremos en Mendoza transmitiendo aquí para toda la gente a través del canal. Y es tremendo cómo a cada lugar que llega la Libertad Avanza, que llega Javier, explota de gente. Y coincido con lo que vos decís de que al principio eran chicos, después empezaron a llegar las madres, los abuelos. Es tremendo el fenómeno que se ha logrado, que muchos intentan cerrarlo solamente a la juventud, pero es de toda la gente que está cansada de lo que es esta dirigencia política y lo que es todas estas ideas que nos han llevado a que el país esté fundido hoy en día, que no ha salido para un lado, para el otro. Bueno, dicen ser lados distintos, pero la verdad que a la hora de la práctica han llevado siempre ideas bastante similares. Así que, ¿cómo lo ves de cara a lo que es 2023, al espacio? ¿Cómo lo ves a Javier? Con sus chances, bueno, en las encuestas está midiendo como de los primeros candidatos a presidente, ¿no? Es tremendo cómo va creciendo el fenómeno a lo largo de los meses, cada vez es mayor la imagen, cada vez es más la intención de voto. Bueno, Javier está en un ascenso total, está en un crecimiento ascendente impresionante, realmente impresionante para lo que imaginábamos todos nosotros un año atrás, simplemente un año atrás. Sí, sí. Así que en ese sentido, auguro y espero un 2023 sumamente positivo. Desde lo personal, yo soy una persona que se focaliza en un objetivo y mi objetivo en este momento es el 2022. Es un año en el cual nosotros tenemos que trabajar arduamente, haya sesiones en el Congreso o no haya sesiones en el Congreso, algo que no va a depender de nosotros, porque muchas veces en las redes principalmente hay gente que te recrimina, bueno, porque ustedes están cobrando un sueldo, no hacen nada. Más allá de que Javier lo dona, yo no lo dono porque yo vivo de lo que gano, que en este caso es mi actividad legislativa. La realidad es que vos te encontrás que hay mucha cantidad de proyectos de ley, no solo de plantear proyectos de ley, hay que derogar muchas leyes, hay que simplificar la vida de los ciudadanos, hay que ver de qué manera producimos y todo lo que producimos no se lo traga este Estado integrado por gente que lo único que le importa es perpetuarse eternamente en un cargo, meter a toda su familia adentro y seguir haciendo la plancha. Entonces, en ese sentido, hay mucho laburo por hacer en este 2022 y yo soy de la idea de que el 2023
y la esperanza que tenemos en el 2023 depende de todo el laburo que hagamos en el 2022. Así que en lo que a mí respecta, tengo por delante unos meses de trabajo súper intenso y es en lo que me focalizo, en este trabajo puntual que es mostrarle a la gente que pueden llegar 2 personas a la Cámara de Diputados. Por supuesto, en la legislatura hay 5 legisladores, pero yo voy a hablar de lo que es el ámbito nacional, que pueden llegar 2 personas sin experiencia política partidaria previa y que pueden hacer la diferencia. Y para eso hay que rompernos el alma laburando. Sí, 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 ni hablar. Y bueno, justamente quería pasar también a ese tramo. ¿Cómo viene la situación con los proyectos de ley ya presentados? ¿Tenés algún otro proyecto en mente para presentar ahora en el tiempo cercano? Explicarle también a la gente cómo es que se van tratando, porque uno presenta y tiene que pasar diferentes instancias, ¿no? Poder explicar todo eso a la gente que nos está viendo ahora. Bueno, en primer término, un proyecto de ley no es que vos lo presentás y ya tiene tratamiento. No, Claro, un proyecto de ley, cualquier diputado lo presenta por mesa de entradas, ese proyecto luego se deriva a las comisiones de las cuales debe tratar, por ejemplo, si es una ley, pongámosle lo que quiere presentar ahora el gobierno del impuesto a la renta inesperada, o sea, un verso nuevo para seguir succionando dinero de los que producen en este país. Bueno, ese proyecto va a ir a distintas comisiones, va a la comisión seguramente de finanzas, a la comisión de legislación general, etcétera. En esas distintas comisiones, a su vez, los diputados que están dentro de esa comisión, es decir, que tienen voz y que tienen voto, esas comisiones votan a su vez la viabilidad de ese proyecto. Y esa pasa a la siguiente comisión y así. Una vez que termina de ser votada en las comisiones que tratan de ese proyecto de ley, recién allí se trata en el recinto de la Cámara de Diputados. Ahí es donde entramos todos los diputados, los que son parte de esas comisiones y los que no. Y luego, si se aprueba positivamente, pasa a la Cámara de Senadores claro. y ahí también debe ser votado. Luego de eso, si es votado positivamente, el proyecto de ley sale. Es decir, hay varios pasos hasta que un proyecto de ley es votado y es aprobado. Entonces, en primer término, decirte, mientras no haya sesiones en el Congreso o no se constituyan las Claro. comisiones, los proyectos de ley quedan en mesa de entradas. Esto es importante porque yo, por ejemplo, presenté el proyecto de derogación al conocido impuesto al cheque, que en realidad es el impuesto a los créditos y débitos en las operaciones bancarias, proyecto de ley que yo lo presento en marzo. Previamente, en diciembre, otra diputada había presentado algo muy similar, pero eso que había presentado en diciembre, ¿qué sucede? Que hasta marzo pierde como estado parlamentario. Entonces, por esa razón, yo recién en marzo empecé a presentar proyectos de ley. Claro. Porque todo lo anterior, en realidad, es como por la galería, o sea, es como que vos estás presentando por mostrarle a la gente que vos estás presentando algo, pero en realidad no se trata de, en los hechos, luego en su tratamiento específico. Entonces, esto no se trató. Y así está pasando con infinidad de proyectos de ley que estamos presentando. Yo, por ejemplo, hice un pedido de informes por un plan que tiene el Ministerio de las Mujeres. Bueno, sucede lo mismo. Entonces, aquí hay un problema que es el Congreso no está sesionando semanalmente como debiera, y además no están constituidas las comisiones. Sin embargo, ¿qué áreas me interesan a mí? Primero, yo estoy trabajando en una batería de proyectos de ley que deroguen impuestos o que simplifiquen la tarea impositiva. Me parece fundamental bajar el gasto del Estado, me parece fundamental que termine limitándose la presión que el Estado nos hace como un zapato en la cabeza de todos los ciudadanos, o sea, nos están literalmente pisando. Y lo digo porque que sea diputada hace 4 meses no significa que dejo de ser ciudadana Claro. o que dejo de tener una empresa como tengo. Entonces, en definitiva, sigo pagando impuestos como pagan todos. Yo pago mi monotributo también. Entonces, me parece, bueno, fundamental eso. Otra área que me interesa y que me parece importantísima es el área de seguridad. También estoy
trabajando en esa cuestión. Y por supuesto, estoy trabajando en simplificar todo lo que tenga que ver con la producción en este país, para lo cual me he reunido con la sociedad rural en diferentes provincias, con el tema de la minería en diferentes provincias, con las pequeñas y medianas empresas y las economías regionales. En definitiva, trabajando en diferentes áreas que me parecen centrales, no solo para la actividad legislativa cuando se reanude, sino también porque, de nuevo, el 2023 depende de lo que hagamos en el 2022, y en el 2022 tenemos que elaborar muchísimo para mostrarle al pueblo argentino que no son solamente Javier Milei y Victoria Villarruel, sino que hay un montón de gente detrás que también está en capacidad de asumir cargos de mayor importancia. Bien, bien, sí, sí. Bueno, coincido completamente que dependerá también el 2023 de lo que se vaya haciendo y demostrando durante este 2022. Y mientras más se siga sesionando en el Congreso, más se va a exponer también lo que son estos tipos que transan entre ellos, que hacen una cosa para que después no anden diciendo que la libertad avanza es funcional al kirchnerismo, ¿no? Un delirio absoluto y Eh, total, siendo Vos que sabés es que el espacio cuando te más contaba la opositor. anécdota, cuando te contaba la anécdota de diciembre, en realidad no era el FMI, era la votación del El presupuesto. presupuesto, La del sí, sí. FMI fue ahora en marzo, y me acuerdo que había diputados diciendo, no, porque nosotros no vamos de alguna manera a votar por un proyecto de ley, un acuerdo con el FMI, donde le estamos dando carta libre a este gobierno, bla, 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 y después en la votación votaron a favor de eso. Sí, sí. Entonces, vos ves eso constantemente, lo ves incluso en halcones, mucho halcón, mucha paloma, te comento, son todos cotorritas, ¿eh? Entonces eso también nos tiene que quedar claro a todos nosotros. Acá no hay halcones o palomas, acá son todos pájaros de diferente pelaje y punto. Los leones están de este lado, ¿eh? Sí, sí, sin dudas coincido en ese punto, pues, y bueno, mismo con la ley de alquileres, ¿no? Que hicieron mucha campaña con la ley de alquileres, que hay que derogarla, que hay que derogarla, y ahora van a transar entre ellos para hacer una nueva. Y en realidad la mejor ley de alquileres es aquella que no existe directamente. Bueno, yo en eso tengo una posición que tiene que ver también con lo legal. Vos tenés que darle un marco a determinadas cuestiones. Obviamente yo considero que la ley así como está debe ser derogada, lisa y llanamente, pero también no podemos dejar de ignorar que la situación, por ejemplo, en el interior del país es distinta al mercado inmobiliario que hay aquí en la ciudad de Buenos Aires. Dicho esto, se pueden perfectamente regular una cosa marco, una ley marco y nada más. El resto de las condiciones las pueden acordar entre las partes. El Claro. problema aquí es que el Estado es tan intervencionista que se ha metido hasta el extremo en la relación entre privados y ha hecho un soberano desastre. Entonces, mañana, por ejemplo, se trata en la comisión que tiene el proyecto de ley de alquileres, o sea, su derogación y las modificaciones, se va a tratar esto. Pero esa es una comisión a la que yo voy a asistir, pero quiero decirte algo, Mariano, yo en esa comisión no estoy acreditada y no tengo voto. O sea, literal, si yo no voy, no pasa nada, porque Claro. mi voz, para lo único que se escucha es para el biribiri en el micrófono. Después, yo no tengo voto. Y lo mismo le pasa a Javier. Entonces, en esa situación es importante que los ciudadanos entiendan que cuando la próxima elección tengan que elegir diputados, tienen que meter gente que piensa como todos nosotros, porque dos diputados no van a poder hacer la diferencia. Necesitamos muchísimas decenas de diputados, para lo cual hay que comprometerse, hay que militar, Sí, sí, hay que laburar. Todos, no exactamente. nosotros dos solamente, todos. Sí, bueno, mencionabas recién y a la gente le encanta hablar del 2023, de las posibilidades de Javier. Imaginémonos, ¿no? Que Javier llega a la presidencia. El otro día leía en el diario Perfil que menciona, ¿no? La gente de confianza que tiene Javier en cuanto a distintas cuestiones y te nombra en defensa a vos. ¿A vos te gustaría ocupar un cargo en el Ministerio de Defensa o el de Seguridad? ¿Te verías en ese rol? Yo con Javier he hablado y le he comentado que a mí me interesaba exponerle sobre esos temas y asesorarlo en esos temas. Yo elegí una gama de temas que a mí me interesaban para exponerle sobre materias en las cuales yo estoy preparada de alguna forma he trabajado en estos últimos años.
seguridad, defensa, inteligencia, justicia y derechos humanos, etcétera. Yo no pienso en un cargo en este momento, yo lo que estoy pensando es exclusivamente en serle útil a mi patria, así que yo no estoy hablando con Javier actualmente de cargos, lo que estoy haciendo es ser útil en donde se me necesita, nada más. Perfecto, perfecto. O bueno, si no en el INADI o alguna de esas cosas para cerrarlo directamente, decir fui la última y cerrarlo. Poner una bomba ahí adentro y que se termine. No, Em, jamás, jamás de los jamases aceptaría un cargo en un lugar así, donde vos literalmente te estás burlando de los ciudadanos. De ninguna manera aceptaría algo así. Así que, pero sí quiero decirte algo. Yo voy a estar donde hace falta que esté y apoyando siempre y en todo momento a Javier en este camino, pero de nuevo, no estoy pensando en cargos, lo que me interesa es hacer lo que le sirva más a nuestra patria, que es nuestro hogar. Es el lugar donde nacimos y es el lugar por el cual tenemos que luchar, más allá de lo que finalmente en el futuro terminemos haciendo, como puede ser incluso irte del país. Pero aún así, nunca dejas de ser argentino. bien, bien. Acá ya, ya en unos minutos ya te suelto. Habíamos quedado en 45 minutos más o menos. No quiero abusar más de tu tiempo. Hay varias preguntas, está haciendo el chat, está explotado, está lleno de gente realmente. ¿Ah, sí? Yo no Sí, los sí. veo, así que espero que haya gente, che. Sí, sí, muchos. Bueno, acá uno leí hace un rato, es interesante la pregunta. ¿Te consideras liberal o cómo te definirías vos en una cuestión ideológica? Bueno, sí, esa es una pregunta que los tiene desvelados. Sí, ¿Qué es Victoria Villarruel? ¿Qué soy? Soy patriota. Es la única categoría que me interesa llevarme hasta la tumba. La verdad, no me interesa ninguna categoría más que digan Victoria Villarruel. Fue una digna argentina, nada más. bien. Acá hay mucha gente hablando de los caniches, de los caniches. Es interesante la versión, porque uno ve a la Victoria Villarroel peleándose con los zurdos, todo bien combativa, bien, pero uno ve la versión de Twitter de Victoria Villarroel y hay varias cuestiones interesantes, ¿no? Tenés un usuario entre ceja y ceja, el señor McBain, que siempre lo atendés. Es una cuestión muy interesante acá en tu Twitter, ¿no? Es una cuestión Quiero de debate decir algo, público. quiero decir algo. Tengo varios caniches abonados a los cuales no les estoy pegando exclusivamente por mi rol como legisladora, como diputada, pero hay bastante gente que he atendido por caniche, por enana, por gansa, etcétera. O sea que incluso lo he atendido también a Samid, o sea, no le rehuyo a nadie. La verdad es Bien. que a todos los zurdos me los he atendido sin ningún problema. Lo único que sí, por supuesto, creo que es fundamental en el intercambio de Twitter, es que tiene que ser gracioso, o sea, más Sí. allá de lo que vos puedas decir, tiene que ser respetuoso, yo nunca le voy a faltar el respeto a nadie, pero sí voy a decir lo que pienso, aunque sea políticamente incorrecto, así que caniches y enanos los tengo aquí. Sí, no, igual yo creo que cada vez que tirás uno de esos sube completamente la imagen positiva, así que yo seguiría en esa línea completamente. Eh, Todavía no se vio la faz divertida de Victoria. Ya se va a ver, pero yo en la vida real soy bastante más histriónica de lo que ves, de lo que están viendo ahora. sí, 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 uno puede tener la seriedad en los momentos donde hay que tener seriedad y después ser una persona amena y divertida y poder divertirse con la gente, por Por supuesto, supuesto. por Acá supuesto. la gente, la verdad que te manda todos los cariños del mundo, ¿no? Grande Vicky, Genia, ponen acá, es impresionante, está lleno de gente, está explotado el chat. Después, bueno, después te voy a pasar el link para que puedas ver, está toda la repetición del chat y vas a ver que es palabras muy buenas para con vos realmente, por parte de toda la gente, de toda la gente realmente. Bueno, para ir cerrando con el intercambio, te agradezco por supuesto, y estás más que invitada a regresar cuando gustes, cuando quieras. Es muy largo este año 2022, así que tenemos para varios encuentros más. Obvio. ¿Algún mensaje que le quieras dejar a la gente? Y bueno, también la consulta de si nos vamos a estar viendo en Mendoza, si vas a estar en Mendoza este sábado, donde estará Breakpoint, por supuesto, cubriendo en vivo, como en todos los actos. Ya me han hecho Sí, recorrer todo el país. Me hicieron conocer por toda la ciudad de Buenos supuesto, Aires y ahora voy me a están estar en haciendo recorrer todo el Mendoza. país. Voy a estar en Mendoza, así que nos vamos a ver allá.
Eh, ¿Qué mensaje le quiero dar a los ciudadanos, a todos los que nos están mirando? Primero, comprométanse y participen en la labor que sea. No se acobarden, no se desalienten por las cosas que suceden políticamente en este país. Hoy somos nosotros, pero la antorcha en el futuro la tienen que tomar todos los que nos están mirando. Así que yo simplemente lo que les puedo decir es que defiendan sus ideas, que sean perseverantes, que sean coherentes. Lo que piensan es cómo tienen que vivir, porque si no terminamos pensando cómo vivimos y hay que vivir como se piensa. Así que en ese sentido, luchen, no le entreguemos este país ni a zurdos, ni a corruptos, ni a delincuentes. Luchemos porque este es nuestro país también, este es el lugar donde nacimos y más allá de los sinsabores que pueda producirnos, nosotros tenemos que implicarnos en lo que es Argentina y en lo que es el futuro de nuestra Argentina. Así que más allá de eso, participen, no se callen y siempre digan lo que piensan. ¿Qué puede pasar? Nada. Solo lo que puede pasar es que algún día llegues a donde tenés que estar. Bueno, Vicky, muchísimas gracias. Un gustazo para mí tenerte acá. Nos estaremos viendo en Mendoza seguramente. Y en muchas ocasiones más espero aquí en vivo con toda la gente. Claro que sí. Un beso, Mariano. Gracias por invitarme y un abrazo a todos los que nos están viendo en YouTube. Muchas gracias por bancarse esta charla y por apoyar desde sus casas. Un beso Bueno, a muchas todos. gracias. Chao, nos estamos viendo.